El póker es conocido como el rey de los juegos de cartas o del naipe, aunque para muchos sería el mus, pero bueno, eso es otro debate. Hoy vamos a hablar de 3 peliculones en torno a este juego tan especial, y al final del vídeo, como prometí en su día, os contaré mis andanzas, mis desventuras con esto del naipe, pero será después de la crítica de estos 3 peliculones de póker. Vamos a empezar por la más antigua, por el rey del juego o de Cincinnati Kid, un nombre que no tiene nada que ver con el original. Esta película con el gran Steve McQueen haciendo de Taur, de jugador semiprofesional y que intenta ganarse la vida con el póker y que incluso hasta rehuye de las mujeres. Un tema muy curioso que va a estar en las 3 películas de las que voy a criticar. Digamos, la convivencia entre poder ser jugador profesional de póker o de azar, por así decirlo, casinos y demás, con lo de tener una vida, vamos a decir, familiar, normal y estándar. Por ejemplo, aquí vamos a tener a un personaje muy interesante, el verdadero rey del juego, el que haría alusión en el título de la película en español, que va a ser Edward G. Robinson, nada más y nada menos, haciendo de un veterano ya, está de vuelta de todo, gran jugador profesional y que se gana la vida bien, tiene posibles, se le nota, y que es el rival, por así decirlo, a batir, y que, digamos, si el personaje de Steve McQueen es capaz de ganarle una partida y incluso en un mano a mano final, se va a proclamar como el gran sucesor de ese rey del juego que sería Robinson en la película. Una historia que transcurre en Nueva Orleans, lo cual siempre es interesante. De hecho, empieza de una forma muy curiosa, como sería el entierro que haría la gente de color en esa ciudad, muy festivo de alguna forma, un poco chocante en algunas cosas, y que también podría ser incluso un alegato a esa idea de la mala suerte que persigue muchas veces a los jugadores de póker, aunque ellos insistan en que el azar no es tan importante, que lo importante es la estrategia, jugar con tu habilidad y con los demás jugadores, adivinarles y demás, y que bueno, pues al principio de la película, con Cincinnati Kid caminando por la calle, se cruza con un entierro. Ya sabéis que si se te cruza un entierro o un coche fúnebre, dicen que trae mala suerte, también los gatos negros y mil cosas más, y es como una especie de broma con el espectador de a partir de aquí todo va a ser cuesta abajo. Es muy interesante porque aparte de empezar de una forma un poco rara, un poco curiosa, pues también tiene ese juego, digamos que el juego está muy presente en la película, aunque aquí básicamente se centra en el póker, pero es algo que también se va a ver en Lucky You y también incluso en Rounders, ¿no? La idea casi de la convivencia malsana de todo jugador, por muy profesional que sea, con otros juegos que no son tan de habilidad, sino que también son más de azar. El blackjack, las tragaperras, el casino, la ruleta, apuestas ridículas como veremos en Lucky You. Es como que el juego y el póker van demasiado unidos como para intentar separarlos, ¿no? Aquí con una idea muy interesante, casi de cine negro, de intentar contar los entresijos de esos fondos, ¿no? El juego de alguna forma está siempre un poco a la sombra, ¿no? Esos lugares recargados de humo, ¿no? Como de incluso hasta se puede oler que ahí hay un ambiente muy recargado, muy malsano en muchos momentos, partidas clandestinas, pero donde se mueve muchísimo dinero. Hay que recordar que en Estados Unidos el juego es ilegal en casi todos los estados, por eso Las Vegas o Atlantic City tienen como esa especie de salvamento legal y por eso son como el patio de recreo de América, como diría George Clooney en Ocean's 11. Y es cierto que esa idea de prohibir el juego en ciertos lugares y en ciertos lugares no, es un poco rocambolesca, pero claro, hablamos también de Estados Unidos, que es un país muy peculiar. Aquí Steve McQueen va a hacer un papel muy interesante, además todavía está bastante joven, con esa idea de convivir como puede con el mundo del juego profesional y el mundo de las mujeres. Está más o menos enamorado de una mujer que entiende que no va a ser sano para ella seguir con este hombre, aunque esté enamorado de él y se note, y digamos que o una cosa o la otra. Y de hecho al final vamos a ver un final muy interesante con esa idea, no voy a desvelarlo, por supuesto, es una crítica sin spoiler, que juega un poco, bueno, a lo mejor afortunado en amores, desafortunado en el juego o viceversa, con una parte final muy interesante, con una partida bastante larga, donde vamos a ver muchas manos chulas. Si os gusta el póker, de luego son 3 películas capitales, aunque hay alguna cosilla, alguna licencia, algún fallito en algún momento en alguna de ellas, que ahora comentaré por ejemplo con Rounders, y aquí es un póker más diferente al que estemos ahora viendo más acostumbrados, como es el póker Texas Hold'em. Aquí tenemos el póker descubierto, que es un juego que yo nunca he jugado, nunca lo he probado, siempre me he centrado en el póker normal, de las 5 cartas de mano y ya está, y competir con los demás, y sobre todo el Texas Hold'em, pero es un tipo de póker, un tipo de juego que le gusta a mucha gente, incluso ahora en los tiempos de Texas Hold'em, y por tanto esta película es muy interesante, porque es otro tipo de póker muy diferente al que ahora estamos acostumbrados a jugar. Película además muy rápida, con muy buena energía, con muy buen ritmo, apenas dura poco más de hora y media, lo cual también le hace que la historia sea más interesante y más divertida. Si no sabéis de póker,
si no os gusta el póker, es una película complicada de seguir a ratos, porque hay muchas manías, muchas cosas del mundo del póker. Vamos a ver, por ejemplo, al jugador nervioso, al jugador agresivo, al jugador que se cabrea cuando pierde, al jugador que está impasible, pase lo que pase, o al jugador que está ahí anotando en su libretita las estadísticas de esta mano estadísticamente me conviene apostar o no, o seguir. Es muy interesante esa idea y, por supuesto, la idea del que siempre pierde, ese jugador que está siempre en las mesas y que haga lo que haga, no tiene suerte nunca y siempre pierde, y a un momento dado pues ya va a perder los nervios y va a salirse tildado, como suele decir en el mundillo, porque no hay manera de que gane. Siempre tiene la peor mano, aunque tenga una buena mano, lo cual es muy interesante porque suele ocurrir bastante en esto del naipe. En definitiva, película muy recomendable, sobre todo si te gusta el póker, aunque también si eres fan de Steve McQueen. Es una de esas películas un poquito tapadas, pero que está estupendo. Le pongo un 7,5 porque es una película con muchos momentos chulos, con un final bastante impactante y donde McQueen está estupendo. 3 sietes. Dobles de 10. 2000 más. Pasa ahora a Lucky You, esta película con Eric Bana, Drew Barrymore y con un gran, magnífico Robert Duvall. Película de 2007, dirigida por Curtis Hanson, el director, por ejemplo, de LA Confidential. Es un título que puede parecer menor. O sea, Lucky You, jugador de póker en Las Vegas, conoce a una chica, el padre, que es una vieja gloria y que no se va bien con él. Pero es una historia muy bien construida desde el guión, porque tiene cosas muy chulas y además, como pasa con el rey del juego, se respira mucho ambiente de póker. Los aficionados al póker, al juego tanto online como presencial, en esta película se narra mucho el tema de los cambios que supone el crecimiento exponencial del póker online, o los cambios, por ejemplo, en los torneos televisados. Ahora aquí ya, a partir de aquí, incluso series mundiales con una camarita que va a ver las cartas, aunque sea posteriori. Y es como que es otro mundo, ¿no? El póker de antes con el póker de ahora o del futuro, donde ha entrado muchísima gente, incluso a lo mejor un chavalín de 18 años de su ordenador, y que es un jugador que por lo que sea pues es muy bueno o es muy agresivo y tal, y el azar también ha tenido mucho que ver, porque los torneos son ya de miles y miles de personas y el azar, lógicamente, por muy bueno que seas, influye mucho. Una historia muy interesante, una vez más, como he dicho antes, con esa dualidad de si te va bien o te quieres dedicar al póker o al mundo del juego, no vas a poder tener una vida, vamos a decir, normal, de casarte, tener hijos y demás. Aunque sea un trabajo, vas a tener que dedicarte demasiado. Los torneos son más bien por la noche, de madrugada, además, y el problema de los fondos, del dinero, no es un trabajo con un sueldo fijo, ni con seguridad social, ni nada por el estilo. Va a ser muy de altos y bajos, ¿no? Salvo que ganes un gran premio y ya puedas vivir a partir de ahí. Lo cual es muy interesante porque el personaje de Eric Bana es un personaje con muchas taras, tiene muchos problemas, por ejemplo, a la hora de la impulsividad. Sabemos o entendemos que es un gran jugador, pero ahora la verdad le pierde un poco la mala cabeza, o cuando tiene que pensar con la cabeza y ser un jugador más frío se le va la mano, e incluso pues cae en las trampas de jugar a apuestas absurdas, como la que vamos a ver con el tema del golf y demás, que es, digamos que ahí ya es donde se mete demasiado en el mundo del juego porque sí, del azar porque sí, y deja de lado lo que para él es estadística y estrategia. Cuestión de probabilidades, no juegas con tus cartas, como él dice, sino con las de los demás. Por tanto, no puedes perder, pero en el póker se pierde demasiadas veces. Puedes ir con un full y perder full mayor y perder contra un póker y a tomar por culo. Y adiós al torneo y te quedas con cara de bobo, como le va a pasar, por cierto, al bueno de Matt Damon en Rounders. Una película muy bien construida de guión, como he dicho antes, porque además se toma en serio al espectador que no sabe de póker. Habrá mucha gente que cuando ve la película, por lo que sea, pues no tiene ni idea de póker, no sabe lo que es una doble pareja, o si vale más que una escalera, o un color, o qué es un color, ¿no? ¿Qué es un color? Pues aquí sí que lo explican, porque Drew Barrymore, digamos que no sabe de póker, y hay un momento dado donde se sienta al lado del experto jugador que le va a ir explicando un poco la dinámica, lo cual es muy interesante, porque mucha gente seguro que se mete en la película sin saber nada, y gracias a esas explicaciones a Drew Barrymore, y por supuesto al espectador, pues va a poder seguir la película con un poquito más de interés, más allá de saber o no saber de cómo va el juego o la dinámica. Es casi como una clase acelerada de lo que es el póker, lo que son las series mundiales, cómo funciona el mundillo, los casinos, el póker online. Y es muy interesante, incluso vamos a ver a unas cuantas viejas glorias como Doyle Branson y demás paseándose por la película y dándole de alguna forma algún tipo de homenaje. Son unos cuantos, también por ahí está Negreanu, que es una de las estrellas del póker y demás, lo cual es también muy atractivo para el que sabe del juego y está metido en el mundillo del póker, ya sea ahora o desde hace unos cuantos años.
Con momentos muy buenos, una película con buenos personajes, tanto el de Drew Barrymore como el de Ivana, como por supuesto ese veterano que va a ser Robert Duvall, que va a dar lecciones de póker y lecciones de actuación ante el espectador y a los demás actores, que tiene momentos muy brillantes de la película en la parte final, esa partida enorme, larguísima, esos 6 mundiales que vamos a ver casi de principio a fin, y que hacen que sea una película muy atractiva para todos los públicos, pero sobre todo para los espectadores que amen o que jueguen al póker, o que jugaron, como me pasó a mí y que ahora ya no juego desde hace ya bastante tiempo. Película muy recomendable, si no la conocéis, darle una oportunidad. Incluso, ya os digo, seguramente de las 3 sea la menos orientada solamente al público que le guste el póker, porque también se toma la molestia de explicarle las cosas básicas al espectador que no sabe de este juego, y por tanto puedes entrar en la historia aunque no sepas de póker, lo cual también es muy de agradecer. También le pongo un 7,5 porque creo que está bastante mejor de lo que se puede valorar, y por supuesto donde se nota la buena mano del gran Curtis Hanson en la dirección. I mean, call. Y ahora vamos con La Cátedra, la película que a partir de entonces estaría en un pedestal para todo jugador de póker y que sería casi el pistoletazo de salida, donde a partir de entonces crecería de una forma exponencial, aunque es cierto que a partir de la llegada de internet, de PokerStars y todo esto, fue cuando pegó el gran subidón, pero es casi la biblia del póker o del jugador de póker desde entonces, del 98, le faltaban todavía unos cuantos años para llegar al póker online de una forma masificada, y te cuenta muy bien estos mundos del jugador de póker no profesional, pero que intenta ganarse la vida, y con un Matt Damon que sería más bien una especie de niño bueno que intenta estudiar para abogado, para magisterio, y que compagina ese mundillo con el del póker, aunque empezamos la película con una partida que le va a dejar marcado, donde va a perder un dineral con una mano terrible, en la que, bueno, pues digamos que solo hay una mano, solo hay una carta que le puede hacer perder y la pierde, además con un gran John Malkovich. Es una película que tiene muy buen reparto de secundarios: John Malkovich, John Turturro haciendo un papel bastante interesante, John Malkovich haciendo de ruso, Teddy KGB, que es un personaje que da bastante mal rollo, aunque básicamente en la película solamente juega las cartas, pero es un jugador que da un poco, impone bastante John Malkovich en esta película, con esa galleta Oreo que va a ser su cante o su detalle para adivinar si está o no está faroleando, aunque curiosamente la partida con la que empieza la película tiene un fallo, o menos está mal rodado, porque hay un momento en el que Matt Damon tiene que hablar y no habla, y habla antes de lo que debería, supuestamente al menos con las reglas de juego, John Malkovich. Por tanto es una cosa un poco ahí que me ha dejado un poco frío, no me acordaba de ese detalle o de ese momento, porque es un fallo en el juego. Es decir, cuando cae el river, la quinta carta de mesa, tiene que hablar Matt Damon y no dice nada, y en lugar de ser él que diga paso o apuesto o lo que sea, es John Malkovich el que abra. Por lo tanto es una cosa un poco rara, no sé si es que no está bien filmado y hace un pase con el toque en la mesa y cosas así y no se ve, lo cual es un fallo de dirección, o es que está mal desde el guión. También hay que decir que en el doblaje, que lo he visto otra vez doblada, tiene un par de fallos muy grandes. O sea, una escalera, a un color le llama una escalera, y dices, vamos a ver, esto es muy básico. Una cosa es una escalera y otra cosa es un color. Pero bueno, son cosas que ocurren con las traducciones, que a veces la hace gente que no sabe o que no se ha informado o que directamente no es capaz de traducir literalmente la expresión. Película que va a tener además a un secundario realmente interesante, con Edward Norton interpretándolo, Gusano, ya hasta el nombre lo dice todo, un jugador de otro tipo. Digamos que Matt Damon es el jugador bueno, el jugador que sabe jugar, y el otro, Norton, es un poco tramposo, por no decir bastante tramposo. De hecho, tiene un tatuaje con un as bajo la manga, como él dice, en la parte de la muñeca, lo cual seguramente mucha gente se ha hecho después en referencia a la película, y por supuesto si es fan de la película, pues un as bajo la manga pues siempre te viene bien. Y es un jugador que va a hacer más trampas que otra cosa. Supuestamente es buen jugador, pero se basa demasiado en las trampas para ganar las partidas y ganar los dineros que se va llevando por delante, y por supuesto eso le lleva a muchos problemas que arrastra a su buen amigo Matt Damon, que es casi como un hermano, el hermano bueno, el hermano mayor, el hermano prudente, que intenta ayudarle y rescatarle en muchos momentos. De hecho, con la llegada del personaje de Norton, la película empieza a coger ritmo y interés en todos los sentidos. A partir de aquí, Damon cambiará, volverá al juego después de muchos meses retirado, nunca uno se retira del todo, supongo, y llegarán los problemas con su chica y los estudios y demás. Los bajos fondos, porque al final esta película tiene un toque a cineero muy interesante que le ha dado mucho empaque a la historia, y de hecho es una película muy valorada, incluso yo diría que hasta film de culto, no solo para los fans del póker, y además tenemos a un Matt Damon que estaba recién salido del éxito de El Indomable Will Hunting, por tanto todavía era muy joven, y Norton estaba un poco también ahí, medio, ya era un actor que había dado mucho que hablar, pero digamos que era una película donde se juntaba mucho talento, tanto detrás de las cámaras como delante de ellas. Con un director, John Dahl, que
curiosamente, aparte de Rounders, pues tampoco es que tenga gran cosa en cuanto a su filmografía en el cine, porque curiosamente después de Rounders, poco después, se metió en la televisión y ha hecho una cantidad de episodios de series muy conocidas, pues, por ejemplo, algún episodio de Breaking Bad, también por ejemplo de la reciente Aníbal, casi todas las series de prestigio que ha habido por ahí desde entonces, desde Rounders, en los 2000, él va a tener casi seguro una presencia en algún capítulo, lo cual es muy interesante porque digamos que ha tocado muchos palos sin centrarse en uno en concreto y tampoco ha vuelto al cine desde hace ya muchísimo tiempo, pero dejó esta película con ese aroma a cine negro que le viene muy bien, te va a tener incluso moraleja, por ejemplo también por ahí a Martin Landau haciendo un papel muy interesante, muy chulo, con momentos muy buenos, seguramente sea de los mejores momentos de la película cuando él está en pantalla, pero como digo también va a tener esa idea de jugar muy bien al mundo del póker, ese póker que estaba un poco en transición entre el póker presencial y lo que se venía por delante con los cambios que se venían, por ejemplo, con el póker online, que todavía no se atisbaban del todo. Por ejemplo, las series mundiales que se van a ver aquí en la parte final, o en ese reto que va a tener Matt Damon de llegar a unas series mundiales, curiosamente, como premio grande era $1 millón, o en torno a $1 millón, que ahora, la verdad, yo la última vez que estuve con el mundillo del póker involucrado, pues no sé, eran 10, 11, 12 millones de dólares para el ganador. Claro, también era un torneo que había subido una burrada en cuanto a participación por la gente de online y demás. Por tanto, claro, a más jugadores, más gente paga la entrada y más premio hay para el ganador. Pero es curioso cómo ha explotado de una forma tremenda el póker desde que se rodó esta película, que, como digo, fue una especie de pistoletazo de nuevo póker a partir de entonces, porque además aquí se centra en casi toda la película en el póker de Texas Hold'em, que es que se ha puesto de moda desde entonces. En definitiva, un peliculón en muchos detalles, yo ya he visto, no sé, 5 o 6 veces tranquilamente y sigue siendo una película muy buena, aunque tiene algún detalle que no está del todo pulido en ciertos momentos, pero en general es una gran película con muchos momentos buenos, donde curiosamente Matt Damon, aunque hace un rol que le viene perfecto, quizás no sea ni mucho menos el más interesante de la película. Edward Norton, John Malkovich, como he dicho Turturro, como he dicho Landau, pues cuando aparecen llenan la pantalla y yo creo que se comen un poquito al bueno de Matt Damon, que ahí era un niño bueno, guaperas y demás, pero que, y aun siendo el protagonista, no acaba de estar al nivel de lo que le rodea, que es mucho. Aún así le pongo una nota grande, alta, porque es una película referente para todo jugador de póker o aficionado al póker desde entonces y que es muy recomendable, incluso como el caso de Lucky You, quizá no tanto, hay que saber un poquito más de póker, pero es muy recomendable y la pongo un 8,5. Lo sé antes de que gire las cartas. Y bueno, antes de despedirme, que sí, que lo voy a hacer, que yo sé que más de uno está esperando que cuente mis anécdotas con el mundo del póker, que empezó un poquito después de que empezara a ponerse de moda con el tema de Poker Stars y demás, fue el pistoletazo. Bueno, yo fui de los que empezó a jugar el póker online, allá por el 2007, 8, 9, cuando empezó a ponerse de moda el póker online. Al principio, las primeras partidas, por supuesto, sin dinero, fichas ficticias, y con la escala de valores al lado. O sea, yo creo que la mayoría de la gente lo habrá hecho al principio así, ¿no? Que era una pareja, doble pareja, trío, y de ahí para adelante, ¿no? Hasta escalera real. Y en muchos momentos de esas primeras partidas, pues tenía que mirar si qué estaba delante, la escalera o el color. La escalera primero y luego después el color. Y cosas por el estilo, lo cual es muy interesante. Pero poco a poco me fui aficionando y al final es un juego que engancha muchísimo. Y eso que el póker online es casi una trampa mortal, porque es que el azar y el dichoso software, ves demasiadas cosas raras todo el rato que te hacen pensar mal. Hay jugadores muy locos, hay jugadores que juegan muy bien y otros que son completamente locos y que convierten una partida de póker, una cualquier mano, en una auténtica lotería y casi una ruleta rusa. Y ahí es donde muchas veces ganan, porque la lógica no se impone demasiadas veces en esto del póker y tú puedes ir con la mejor mano contra una mano de mierda porque el tipo ha enloquecido y ha ido con todo, con 7-5 porque le apetecía y tú vas con as, están contentos y en el flop ya te sale 2-7 y a tomar por culo. Y es cosas que te ponían de los nervios, pero al final te vas enganchando. Y al final pues me metí en un grupillo así como de amiguetes que estuvimos jugando al póker mucho tiempo y haciendo contacto, grupo de Facebook incluido, incluso en alguna quedada presencial con algún torneo en casino y demás bastante chulo. Y curiosamente fui cogiendo el tranquillo, digamos que al principio perdía más que otra cosa, luego más o menos iba sacando lo suficiente para ni perder ni ganar y luego fui ganando algo. Y a partir de ahí me enteré de una escuela de póker, esto ya estoy hablando de hace 4 o 5 años, bastante conocida para los que están en el mundillo, aquí en España, que no era presencial, era online, y además no había que pagar nada, solamente se quedaban con parte de los beneficios, y a partir de ahí, si lo sabía, si no sabía, pues no se llevaban nada. Y supuestamente pues había gente que sabía mucho, y compañeros y demás, y ahí fue donde descubrí que lo mío no era el póker. No porque no se me diera bien, mal o regular, sino porque
no era lo mío. O sea, muchos de mis compañeros pues estaban en una nube con estar en la escuela y jugaban horas y horas y horas. Y no es que jugaran muchas horas, que yo también jugué muchas horas, sino que lo disfrutaban. O sea, aunque perdieran de la peor manera posible en la mesa final de un torneo, y yo que sé, con una mano terrible, o con un flip de estos que se estaba ganando y en el river se te va a la mierda, pues la gente lo disfrutaba. Y yo me di cuenta que no era lo mío. No era lo mío porque yo no lo disfrutaba, yo hasta lo sufría porque no era capaz de disfrutarla. Además tenía como más presión dentro de la escuela, por algún motivo, aunque no fuera así, no era algo que la escuela te impusiera. Y yo veía que no era lo mío, no estaba en mi medio. Y cada vez que fue pasando, estuve casi un año en la escuela, veía que no, y jugaba menos, tenía cualquier excusa para no jugar. Y al final, que no jugaba, pues no podía. Y me acabé saliendo porque me salí yo, no me echaron, curiosamente. Lo cual me sorprendió bastante, porque si no estás al nivel o no juegas lo suficiente, yo creo que tendrían que haberme echado. Pero bueno, me fui yo en un momento en el que dije, mira, no es lo mío, y se acabó. Y desde entonces, que estoy hablando de ya más de 3 años, no he vuelto a jugar una mano. Tengo que decir que después de verla, de estas 3 películas ahora seguidas, un poquillo de regustillo, un poquillo de gusanillo me ha vuelto a picar. Lo que pasa es que al Poker Online no vuelvo porque es enfermizo, es insano. Además, lo típico de, yo que sé, tener una mala racha de muchos días seguidos jugando y no nada más que perder y con manos malas o flips que nunca te salen a favor y demás, te afectaba a la salud. Yo lo estaba viendo que me afectaba a la salud, me afectaba a la moral. El día siguiente estaba paleado, ¿no? Estaba paleado de que no... Estaba triste, estaba de bajón, y eso me afectó a mi día a día en muchas cosas. Y vi que no era sano y no era lo mío. No era lo mío, y encima no era sano ni para mí, ni para mi salud, ni para mi salud mental, ni nada por el estilo. Pero el juego de casino, el juego en las mesas, es más difícil porque ahí ya pues juegas mucho más con cómo eres tú, cómo son los demás. Hay gente que sabe mucho. Yo soy muy malo para esas cosas, se me notan seguro enseguida todos los cantes, por así decirlo. Soy muy nervioso, por tanto, para el juego presencial era más bonito, más disfrutable, pero no era bueno en cuanto no a la dinámica del juego, sino a que se me notaba demasiado las cosas, y por tanto, pues tampoco pude hacer gran cosa ahí, aunque jugué unas cuantas cosillas, unos cuantos torneos. Yo era de torneos, no de mesa normal y corriente, sin límite y juegas lo que juegas. Era de torneos, me gustaba más el tema de los torneos, que curiosamente posiblemente sea también menos sano, ¿no? Porque yo creo que en el juego, pues bueno, puedes tener rachas, pero si lo haces bien vas a ir poco a poco creciendo. Y en los torneos, curiosamente, si tienes una mala racha de no llegar nunca lejos en ninguna mesa final, pues no te vas a llevar nada y posiblemente vayas a ir perdiendo. Así que digamos que el póker me sedujo durante un tiempo razonable, pero también me afectó bastante. Y curiosamente, haciendo cálculos después de dejarlo y demás, pues me di cuenta que más o menos, ahí bueno, tengo que estar agradecido, ni gané ni perdí. Hay gente que se ha dejado mucho dinero con el póker y por el camino, y yo por lo menos tuve esa suerte de, bueno, lo que fui perdiendo por aquí, lo fui recuperando por allá, y más o menos me mantuve en equilibrio, pero vi que no es lo mío. Y yo creo que si algún día vuelvo a jugar, que no me lo descarto, porque como que me da ganas, pues lo haré en presencial, en mesa, y para tocar el tapete, las cartas, y no sé, tiene otra cosa especial, que por cierto, curiosamente, ahora con la pandemia y demás, yo entiendo que ahora no se podrá jugar en casino, ¿no? No entiendo, bueno, supongo que sí, con las mascarillas y demás, a lo mejor se puede, pero lo veo difícil, ¿no? A lo mejor también hay que estar todo el rato con el gel, pero evidentemente no es lo mismo. Y supongo que el póker online con la pandemia va a pegar un estirón tremendo, porque claro, más gente habrá tenido más tiempo, más gente habrá entrado, más gente lo habrá descubierto, más gente habrá jugado más horas, y seguramente el póker online haya crecido aún más que cuando lo dejé. Estaba en un momento tremendo, y el póker presencial habrá tenido un bajón tremendo. Es una cosa curiosa, pero es que hace ya mucho tiempo que no me inmiscuyo, no miro cosas. También perdí el contacto con toda la gente con la que tenía contacto por el póker y demás, porque es como las drogas, ¿no? Si dejas las drogas, tienes que dejar a la gente que está en el mundillo, porque si no acabarás volviendo. Y bueno, mira, ahora estamos en YouTube haciendo lo que podemos, sufriendo también mucho hostil, aunque en este caso en el coleccionismo. En fin, si alguno de vosotros también ha caído en las redes del póker en estos años, o le gusta o demás, encantado de saberlo, encantado de saber vuestra opinión, también por supuesto de las películas, y como siempre, ya sabéis, no os metáis en líos.